Hola, buenas tardes. Estamos en el segundo café, hoy un café de tarde con muchas noticias hoy. Hoy es el día de los indultos. Vamos a empezar directamente para no dilatarnos. Fíjense, todos los años que hemos pasado, muchos en Cataluña, los ha liquidado el presidente en apenas 4 minutos, sin preguntas, sin presencia de los periodistas a los que ha enviado a una sala, diríamos casi oscura, para que no le vieran, para que no le preguntaran, y luego se ufana el gobierno y el presidente de hablar de unidad. Es la frase que la Chiqui está repitiendo en la rueda de prensa continuamente: hay que apelar a la unidad de los españoles, cuando ellos toman decisiones no solo sin la unidad, sino escondiéndose de los medios de comunicación, que además están todos o la mayoría prostituidos, con lo cual no entendemos el miedo que tienen, y creando todo menos unidad. Recordemos el acto de ayer en el Liceo, donde fueron invitadas 300 personas y gente de los partidos que han estado votados, casi el 80% por los catalanes, aquí incluimos al independentismo, obviamente, no fueron invitados. No fueron invitados ni de Esquerra, ni de Junts per Cat, ni de Vox, ni del PP, ni de Ciudadanos. Representan esos partidos cerca del 80%, bueno, si sumamos la CUP, más del 80% prácticamente de los catalanes. Eso sí, el presidente, concordia, unidad, algunos ya lo decíamos ayer, más que concordia es concordato, acuerdos con el reino de las mentiras, porque no tiene otra explicación. Y la realidad es la que es. Tenemos ya los indultos y vemos algunos en la manera de comunicar. Ya saben que aquí a veces nos gusta hacer esos tipos de análisis que a veces no verán en otros medios, y hoy nos queremos centrar no tanto en el mensaje, que ya es bien sabido, luego cada uno puede interpretar lo que quiera, pero sobre todo en la manera de comunicar, que nos ha recordado la comunicación que había desde la Generalitat en los momentos duros del 17, 18, 16. Es decir, un tipo de comunicación, como hemos dicho, que traspasa Cataluña y llega a España. Hemos dicho que España está catalanizando la política, como se hizo en Cataluña. Y el ejemplo claro: medios prostituidos, lanzar a tu tribu de colaboradores, como se hacía en Cataluña, asesinar mediáticamente a aquel que opine diferente, ningunear las informaciones que no van a favor y jugar con algo que siempre nos ha hecho mucha gracia. Esa frase que hemos visto, hoy nos hemos dedicado a ver algún telediario de estos institucionales, vamos a decirlo así, que una de las primeras noticias siempre era la repercusión positiva en los medios internacionales. Quienes hemos estado y vivimos en Cataluña, sabemos que siempre había esa información en TV3, en esas emisoras y en esos digitales prostituidos catalanes diciendo: todo el mundo está a favor de la independencia. En Cataluña, un periodista en una columna lateral escrita en un diario de Finlandia ha dicho que de puta madre el sábado invitado a TV3, a la tertulia, y resulta que era una columna entre nosotros que no leía nadie. Pues hoy lo mismo. El gobierno de España se ha dedicado, a través de los medios prostituidos, a indicar que toda Europa está satisfecha con los indultos. Incluso es más, hemos escuchado a alguno diciendo que a ver si unificamos las leyes con otros países europeos. Hombre, pues si unificáramos las leyes, partidos como los que hoy se ha permitido hacer los indultos no estarían permitidos en muchos países. Partidos contra la democracia o contra la Constitución, o partidos independentistas. En muchos países de Europa no están permitidos. Quizás sí que es bueno a esos periodistas y a esos miembros del gobierno recordarles que quizá no es mala idea que cojamos ideas de Europa y sobre todo que cojamos la dignidad que a veces parecen algunos haber olvidado. Ya no hablamos de lo que decían ni lo que dicen, ya no hablamos de otras cosas. La sensación, y lo dijimos ya hace un par de días, que es el fin del Partido Socialista. Voces ya empiezan a oírse desde González, que ya sabemos que no tiene una gran presencia, lo hemos dicho muchas veces, pero es importante su voz. Y ya veremos cómo algunas agrupaciones empiezan a estar molestas por lo que hemos comentado también con claridad, y es que al final hay mucha gente, mucho socialista, que vive del chollo de la política, y son conscientes estos socialistas
que en las próximas elecciones muchos van a tener que empezar a buscar trabajo, porque estas acciones del gobierno, esto que muchos llaman la traición a España, la traición a millones de catalanes, no va a quedar sin respuesta en las urnas. Y es algo que algunos tenemos muy claro, y eso implica que mucho socialista, que lleva muchos años viviendo del dinero público, va a tener que desempolvar el currículum, esperemos no uno falso como el de Yolanda Díez, para buscar trabajo y no va a tener tantas oportunidades. El mismo modelo que sucedió en la Cataluña de hace unos años, cuando recordemos, cuando vino el 155, que todos una semana antes eran superindependentistas, y luego cuando se aplicó, hasta los más rotundos independentistas, como aquel lorito rubio que tenían que querían hacer presidenta de algo, se convirtieron en los mayores colaboradores del gobierno de España. Porque al final, a esta gente, y aquí hablamos de independentistas y socialistas, nunca les ha importado la gente, les ha importado cobrar a final de mes. Y si hoy hay que decir que el indulto es una mierda, lo dirán. Si mañana hay que decir que viva el indulto, lo dirán. Sus ideas no existen, lo que existe es el amor al dinero, el amor a hacer cosas que algunos creemos que no deben estar en la política. Ya no hablamos de las frases de la portavoz del gobierno diciendo que esto es un acto de reconciliación ante la sociedad catalana. Perdón, señora portavoz, porque algunos no estamos en las ruedas de prensa, no nos invitarían nunca, pero sería para levantar la voz y decirle, váyase a tomar por eso. Sociedad catalana somos todos, no son los 300 fulanos prostituidos butiflés que dicen en Cataluña, traidores que dicen en Cataluña, franquistas que dicen en Cataluña que fueron al acto y que encima aplaudieron con la entrepierna. No, sociedad catalana somos todos, incluidos ahí, y aunque a alguno le moleste, los independentistas. Porque la realidad es que no se puede liquidar el tema de Cataluña con 4 minutos a escondidas de todo el mundo, como si fuera una pérdida de tiempo. Algunos creemos que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Algunos estamos de acuerdo, y lo comentamos ayer, incluso con el independentismo. Obviamente estamos de acuerdo en un punto exclusivamente a día de hoy, que es que si tú quieres presentar una propuesta que dices que es a toda Cataluña, utiliza el Parlamento, donde está la gente que ha votado y ha sido votada, que luego ha votado menos o más, eso es otra historia, pero al menos es bastante más representativa que invitar a 300 fulanos que no sabemos ni quiénes son ni a qué se deben. Nosotros ya hemos activado desde hoy la petición al portal de transparencia, pidiendo, como hicimos con el tema de Yolanda Díaz, pidiendo en este caso el listado de los 300 invitados al acto del Liceo. Ya veremos qué responden desde Presidencia. También hemos pedido, al menos en mi caso particular, el criterio para la selección de estos 300 invitados, porque hemos visto algunos personajes que cuanto menos son curiosos, vamos a decirlo así, que no representan, creemos, a nadie más que a la historia de los burgueses y poco más. También hemos pedido, obviamente, una tercera parte más crematística, que es qué gasto ha conllevado este acto, qué gasto incluyendo, obviamente, los viajes de helicóptero del presidente, los viajes de avión, el dispositivo de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está claro que si buscan unidad, lo primero que deben tener es transparencia. Y está claro que este gobierno lo que no tiene es transparencia y que este gobierno lo único que quiere es sentarse en el sitio. Y el problema cuando uno tiene la urgente necesidad de agarrarse al sofá es que se vende por cualquier cosa. Y cuando uno hace eso con gente que algunos creemos que pueden ser enfermos de concepto, hablamos de mucho independentista, pero que no son tontos, y eso hay que dejarlo muy claro, pues debería saber que cuando uno cede mucho, el otro pide más. Y obviamente la Generalitat ya ha pedido hoy, tras el indulto, que no quieren indulto, piden la amnistía, un referéndum de independencia y el regreso de lo que ellos llaman exiliados. Seguramente Sánchez será capaz de ceder con todo si le garantizan estar en el gobierno 1 año y medio más.
Desconocemos cuándo acabará entrando en la cárcel Sánchez, pero cada acto que hace, cuanto menos, facilita ese camino. Ya tenemos la primera denuncia del sindicato Manos Limpias al gobierno por prevaricación. Ya tenemos a Vox de la mano de Macarena Olona, que va a hacer un recurso al Tribunal Supremo y una querella contra cada uno de los ministros. Y este tema es importante, porque algunos seguramente dirán, bueno, ya están los de Vox querellándose contra los ministros. Recordemos el caso de Cataluña, por citar un ejemplo, que hemos dicho que se está catalanizando la política en España, que cuando se presentó las primeras querellas contra todos los miembros del Govern de Cataluña, al final todos acabaron delante del tribunal y solo aquellos que se abstuvieron o se fueron antes de la decisión final fueron absueltos, pero aquellos que firmaron y refrendaron el acto de independencia fueron todos condenados. Y aquí creemos que es una situación similar. Todos los ministros han corroborado, es una decisión privada, pero han corroborado el indulto. Todos los ministros deberían ser perseguidos y, como pasó en el caso del procés catalán, condenados y encarcelados. Luego de aquí unos años vendrá otro presidente que necesite. Aquí tienen un problema muy tonto estos ministros que no han sabido valorar. Nadie los va a necesitar a ellos porque ellos forman parte del todo. Y ese es un pequeño matiz que los ministros en su ignorancia no han sabido ver. Porque los ministros, llamemos ministros en ese caso, los consellers de la Generalitat Catalana, eran conscientes que en un momento u otro podía haber una necesidad de un gobierno central, en este caso un gobierno de España, de requerir el apoyo de los partidos catalanes. Y ahí podían tener una manera de jugar y una manera de negociar el indulto. Así al cabo de unos años ha sido. Pero fíjense, en el caso de ministros socialistas y más con el derrumbe que va a tener el Partido Socialista, a nadie le va a interesar. A nadie le va a interesar sacar de la cárcel a Robles, Marlaska o toda esta pandilla de delincuentes organizados en un Consejo de Ministros, porque no valen para nada. Solo están, a diferencia de lo que había en Cataluña, para servir a una persona, y esa persona es Pedro Sánchez. Porque la diferencia con Cataluña es que aquí se engañó a la gente hablando de independencia. En España simplemente se habla de viva el rey Sánchez, viva su santidad Sánchez, el rey, el ídolo, el líder supremo, Pedro Sánchez. Y cuando Pedro Sánchez no esté, ¿a quién le va a interesar Pedro Sánchez? ¿A quién le interesaba Zapatero? Vamos a ser sinceros. Hasta que apareció el rey Midas de Sánchez. A nadie. Es más, ¿a cuántas conferencias o actos han invitado a Zapatero para que dé lecciones de algo? A ninguno. ¿Cuántas puertas giratorias han invitado a Zapatero? Ninguna. Y ese es el destino que algunos vemos que tendrá Sánchez. Sánchez sin poder, Sánchez sin ser presidente, va a pasar desapercibido. Y cuando uno pasa desapercibido, se convierte en una presa fácil cuando uno no solo se ha equivocado, sino que ha prostituido su cargo para que otros sigan robando, como dijo la sentencia, llevándose dinero público y maltratando a una parte importante, mayoritaria, de los catalanes. Claro que en Cataluña las cosas son complicadas, pero la historia de Cataluña ya no tiene la vuelta atrás del independentismo, ya no tiene la vuelta atrás del socialismo, con estos elementos traidores, hay que llamarles traidores porque no tiene otra palabra, que prefieren abandonar a una parte importante de los ciudadanos de catalanes por tal de mantenerse en el poder. Es una historia muy triste, pero es una historia real. Decía Felipe González hace unas horas que se habían llevado a un callejón sin salida en la situación y algunos creemos que tiene toda la razón. Imagínense la gravedad del tema, que incluso para explicar los indultos de 4 minutos que ha explicado Sánchez sin preguntas, alegando que luego explicaría el ministro de Justicia más detalles, ni se ha presentado en la rueda de prensa. O sea, el ministro de Justicia, que es quien firma, curiosamente, el boletín oficial, quien firma la ley, quien firma estos indultos, no estaba en la rueda de prensa.
El miedo es tal a significarse que todos huyen como ratas cobardes. Luego, eso sí, de destrozar la democracia, de tirar por el barranco las ilusiones de mucha gente, el esfuerzo de mucha gente, el esfuerzo no solo de muchos catalanes, sino de mucha gente que vino de fuera, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que pensarán ahora, ¿para qué fuimos? ¿Para que nos escupan a la cara y encima nos mee ahora el gobierno encima? Esa es la realidad. El PSOE llama a la unidad cuando ellos prostituyen la verdad para quedarse con los suyos y hacer un camino de callejón de salida que dice Felipe González hacia un futuro ciertamente incierto. El independentismo ya clama por la amnistía, por el referéndum, por el regreso de los, según ellos, exiliados. Viendo la realidad de este gobierno, algunos pensamos que quizá tampoco es mala idea. Porque lo cierto es que cuando el gobierno de España abandona a sus ciudadanos en manos, vamos a decirlo con claridad, para que nadie piense que somos un poco, ¿cómo decirlo?, que intentamos decir las cosas tal cual, que deje en manos de esos salvajes del independentismo, sí, de esos que se demuestra el otro día que querían hacer atentados y cosas de esas, los de la República de 6 segundos, los que arrasaban las calles, los que quemaron Barcelona, pues de esos. Dejan el poder en manos de esos que encima ya tienen el poder del dinero público. Pues hombre, pues como catalán, pues uno piensa de que, ¿qué quieren que les diga? Nos abandonan, nos dejan como perros y luego encima querrán que les ayudemos en algo. Hombre, yo lo que haría es directamente a la que se pueda dejar de pagar impuestos a esta basura, que se espabilen solos, no sé si se llama insumisión fiscal o lo que sea, pero intentar evitar en cualquier modo, en cualquier momento, que esta gentuza siga con la mano en el poder. Somos conscientes de que esto es un final de ciclo, somos conscientes de que el Partido Socialista se acaba de suicidar, somos conscientes que los movimientos internos van a llevarse por delante a Pedro Sánchez y somos conscientes que desde los tribunales más de uno, más de dos y más de 3 ministros van a acabar en la cárcel por esta decisión. Y solo deben tener en cuenta una cosa. Fueron a la cárcel cuando se saltó la ley estrepitosamente el gobierno en pleno de la Generalitat y solo no fueron, aunque fueron a juicio, aquellos que, recordemos, se negaron a firmar la independencia. El matiz, volvemos a insistir, allí hicieron creer a muchos catalanes que los tenían detrás. Aquí el problema es que no va a haber nadie detrás de este gobierno. Y es muy duro estar en la cárcel solo. Debe ser muy duro estar en la cárcel por seguir a un líder supremo. Pero oiga, creemos que los ministros ya tienen una edad y una responsabilidad para saber dónde se quieren meter o dónde se han metido. Esperemos estos recursos de Vox, estas querellas a los ministros de Vox, en este caso la mano Macarena Olona, esta denuncia ya al gobierno por parte de Manos Limpias, y vamos a ver dónde acaba toda esta historia de desastre. Los independentistas contentos, los independentistas pidiendo a mayores, que se dice, porque saben que delante tienen un gobierno débil. Y detrás de ellos, no olviden que habrá otros partidos pidiendo y pidiendo. Recuerden, aproximación de presos de ETA, liberación incluso de presos de ETA condenados por asesinato. Ese parece que va a ser el siguiente escalón de este gobierno de las mentiras y de gobierno de los amigos del terror. Hay que decirlo con claridad, estamos delante de un accidente en la democracia que servirá para que acabemos más reforzados, no lo negamos, pero que nos va a hacer llevar a muchas curvas y muchos días complejos. Complejidad, para algunos parece el tema también de Yolanda Díaz, pero nosotros hemos explicado desde el primer día que era un tema de pim, pam, pam, que no tenía ningún misterio, no era un tema como han querido vender. Ayer nos reíamos de esta empresa de Neutral, esta de la Ana
de la Anita Pastor, la mujer del Farreras, que explicaba una giribatía que es para partirse de risa, es decir, una impresentabilidad, una indocumentación, que uno dice, ¿esto cómo puede ser una empresa y que facture a las televisiones? Luego ve uno a los de Maldita, otra con esa personajillo, esa tal Clara, que vaya usted a saber de dónde sale, explicando también historias que uno se da de bruces con la pared y dice, por favor, pero esta gente tiene ya no estudios, sino tiene inteligencia mínima. Le hemos tenido que explicar a los de Neutra en un hilo que hicimos anoche que está muy bien lo de la Moncloa, que sí, que es un error informático, que es un error de lo que quieran, pero la entrevista del 2012, los currículums anteriores, la web del Congreso donde aparecen los másters también es el mismo error informático. La entrevista a Vanity Fair también es un error informático del 14. La web en inglés de la Moncloa también es un error informático. Ahora resulta que hay un virus informático que convierte estudios miserables, que tampoco tenemos muy claro que haya hecho de la ministra, en másters. Si hasta ha reconocido el gobierno que ha cambiado el currículum porque estaba mal. Esto parece aquello que te cogen pegándole un tiro a alguien y dices, no, yo no he sido, ha sido un error informático de la pistola. Por favor. Total, que como las cosas hemos dicho son muy claras, pues el camino, cuando las cosas son muy claras, es seguir, seguir, seguir. En este caso tenemos desde hoy ya una reprobación presentada al Congreso por el grupo de Vox, de la mano de Macarena Olona, a la cual agradecemos el seguimiento del tema. Estamos esperando todavía que el Partido Popular diga algo. Suponemos que Casado está muy preocupado por si están mirando vídeos suyos en internet algún terrorista internacional, o vaya usted a saber qué, o realmente es que tiene pánico a abrir el tema porque sus másters tampoco parece que sean muy de fiar. Vamos a ver cómo va esa petición de reprobación de Macarena Olona en el Congreso ya presentada, porque se exige nada más y nada menos, obviamente, que el cese de la ministra por haber mentido en el currículum, una falta muy grave. Nosotros, por nuestra parte, lo hemos dicho, tenemos atado el tema desde hace semanas, pero intentamos seguir los pasos formales para que nadie diga nada. Comparamos ayer con cuando destapamos el tema del currículum de Puigdemont, hablamos de hace unos años, que por citar el tema el mismo día de su nombramiento, no atamos algunos temas y el tema acabó en un tribunal que consideró que Puigdemont no había puesto sus falsas licenciaturas, él decía ser periodista y filólogo, en ninguna web oficial. Hicimos saltar el escándalo, digamos, el mismo día y no hubo tiempo de actualizar esos datos porque no constaban, nadie sabía quién era Puigdemont, y borraron el resto de documentación, con lo cual no había, que es la clave, un documento de un servicio público. Aquí sí que lo hay, y es la gran diferencia con el caso de Puigdemont. Porque aquí no van a cesar a una ministra porque mienta al país o mienta a Vanity Fair, por decir dos medios. Porque si los periodistas de esos medios son tan incompetentes de no comprobar las cosas, allá ellos. De lo país que podemos pensar. Y de Vanity Fair, entre nosotros, no tengo ni puñetera idea ni qué grupo lo edita ni de dónde salen, pero está claro que la capacidad de redacción y de tragarse bulos es muy grande. Pero en todo caso, sí que estamos hablando de webs oficiales como la Moncloa, y de webs oficiales como la propia del Congreso. Y aquí pedimos de nuevo un esfuerzo a las hormiguitas, lo hemos pedido hoy, ya tenemos una docena prácticamente, pero queremos llegar a más. Y pedimos que todo el mundo vuelva a entrar al portal de transparencia y pida exactamente copia del original presentado por la diputada Yolanda Díez en el 2016, Yolanda Díez Pérez en el 2016 en el Congreso, con su ficha de actividad, con su ficha, personal, su declaración de bienes y su declaración de actividad. Esos documentos, recordemos, los firman los diputados cuando lo entregan al Congreso. Y el Congreso se dedica simplemente a copiarlos en la web. Y en la web aparece copiado máster, máster, máster. Con lo cual, esa ficha que ha firmado la ministra es un documento público, es un documento que debe ser accesible a cualquier ciudadano y es un documento que hay que exigir al portal de transparencia para que o bien, y vamos a decirlo muy claramente, lo hagan desaparecer
nos dicen que ya hay múltiples copias del documento, o bien nos lo enseñen a cualquier ciudadano y, hombre, y si ella ha firmado, que lo ha hecho, un documento oficial presentado al Congreso, una web oficial, diciendo que es máster cuando no lo es, hombre, algunos creemos que no solo es una mentira, sino que es un delito, una falsificación de un documento público. ¿Que quiere jugar Yolanda Díaz a no sé qué? Nosotros dijimos desde el primer día que lo más lógico cuando hay temas de estos es dimitir al primer día, aunque sea la excusa, que lo tuvo fácil, de que me ha entrado una depresión y no aguanto el estrés. Y se va a casa, seguramente no hubiera salido nada de esto. Porque ya no sería ministra y ya nadie querría cesarla. Pero cuando uno se emperra, primero en enviar a sus jolly trolls, en amenazar y acosar a aquellos que simplemente explicamos historias, pues lo que hay que hacer es seguir el orden establecido, seguir trabajando día a día. Y aquí, las hormiguitas, tenemos ese trabajo de solicitar al portal de transparencia y tenemos una diferencia, que nos da igual que tarde en ese mes reglamentario, 40 días al final entre historia e historia, porque tenemos paciencia. Y ya veremos cómo se sale de la reprobación. Imaginamos que hasta el PP es capaz de votar a favor de la ministra Yolanda Díaz en otro alarde vergonzante de Pablo Casado, que como siempre va detrás mal o nunca, porque es la misma realidad de hoy de los indultos, que parece que todavía no le han informado de la gravedad de la situación. ¿Cómo disfruta el PSOE, aunque esté en ese momento de hundimiento, sabiendo que el PP de Pablo Casado ni es oposición ni se le espera? Y hoy ha vuelto por último tema el tema de los juzgados de Podemos, que no crean que están abandonados. Alguno ha dicho, qué casualidad que salga hoy. Bueno, pues posiblemente también es una casualidad. Saben, las casualidades en este país existen. Pero la realidad es que la UDEF acusa a Podemos nada más y nada menos, ojo, de usar para cobrar más de 300.000 euros pasaportes duplicados y trabajadores ilegales. Sí, Podemos, el partido precisamente de la ministra, aunque ella sea de Izquierda Unida, forma parte de ese conglomerado de trabajo, Yolanda Díaz, usando trabajadores ilegales y pasaportes falsos. No dirán que no es ironía. El mismo día que se sabe que esa misma ministra ordena despedir a 1.500 trabajadores del SEPE cuando se ha pasado el año diciendo que nadie podía despedir a nadie. Algunos lo tenemos muy claro, o estos políticos son gilipollas o toman al resto de los ciudadanos por gilipollas. Quizás se creen a los jolly trolls y a toda esa mandanga que tienen por las redes y quizá lo que deberían hacer es creerse más a la gente de la calle, salir y pisar la calle, señor Sánchez, señora Díaz, preguntar a la gente, no esconderse tras la pantalla de plasma, no esconderse, ministro de Justicia, tras una sesión en el Senado, cuando lo que tiene que hacer es explicar cómo ha liquidado 10 años de amenazas, de dolor, de robo, en apenas 4 minutos del señor Sánchez Castejón. Porque al final, siempre lo hemos dicho, les pueden explicar historias, pueden leer 1000 cuentos, pero la realidad es la que es. Y la realidad es que el presidente en 4 minutos ha dado, según él, por cerrado y reconciliado, lo que en más de 10 años no se ha podido hacer. Hombre, quizá sí que Sánchez es un ser superior, es un líder supremo, es el Dios que todo español estaba esperando. Aunque quizá no hace falta que hagamos humor a estas horas de la tarde y nos vamos a emplazar a la noche porque el cachondeo parece que no es lo adecuado en un día como hoy. Tienen el Patreon, el canal, perdón, la transferencia, los tosidos que uno sigue recuperándose. Nos vamos a emplazar a hoy a la noche en el programa de Confirmado y como siempre decimos, seguimos.